Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Yo soy Eva Lidia Prieto Valencia, autora del libro No Trabajo, Soy Ama de Casa y No Estamos Solos. Precisamente eso es una expresión que tiene tanta fuerza, decir, no estamos solos por estas situaciones, estos momentos tan difíciles que hemos estado viviendo en la actualidad. Y bueno, pues ¿cómo están todos ustedes? Déjenme acomodar aquí porque vamos a trabajar un poquito. ¿Cómo están? Rafael Lima, nuestro productor y amigo, si pueden compartir el programa, porque el día de hoy vamos a ver unos tips, vamos a ver unas herramientas que son muy valiosas, que son muy importantes, que a todos en algún momento nos aqueja, nos vamos a sentir identificados con algunas partes de esto que vamos a platicar el día de hoy, la magia de hablar en público, eh, a todo lo que se enfrenta uno cuando tiene uno la necesidad de hablar en público y necesitamos manejar estas herramientas y ver cómo están ustedes. Muchísimas gracias por brindarme la oportunidad de poder platicar un poco con ustedes al respecto, que estemos aquí unidos, que estemos de alguna manera en comunicación también, aunque no estemos hablando precisamente en este momento en público. ¿Cómo están ustedes? Bueno, además, ya saben que siempre les comparto un mensaje y el día de hoy salió este mensaje que les voy a compartir. Y dice, no importa lo que piensen los demás, tú eres elegido para ser feliz, con abundancia plena en tu vida. Sea agradecido, que nadie te quite lo que mereces por derecho de nacimiento, tan solo tienes que creerlo. O sea, es importante, miren qué bello mensaje. Bueno, pues estos son de los mensajes que estamos obsequiando y que ahora, bueno, pues he estado dándome la tarea de estarles compartiendo. Si pueden compartir el programa, se los vamos a agradecer muchísimo porque, bueno, que este tema es muy amplio, tiene muchas vertientes y requerimos de mucho tiempo porque además no solamente es estar conociendo las herramientas, qué herramientas necesitamos para mejorar, para buscar esas áreas de oportunidad cuando vamos a hablar en público. Es tan necesario, es tan importante cuando conocemos las situaciones, los momentos, las circunstancias y tenemos algo importante y valioso que decir. Bueno, es cuando nos damos cuenta de lo necesario que es. eh, Tener en mente por lo menos esas herramientas. Pero debemos de recordar que todo lo que nosotros hacemos, lo que nosotros aprendemos, si no lo llevamos a la práctica, es inerte, no nos sirve. No nos sirve porque tener la teoría, muchas personas son de verdad personas que son lectores audaces, que aman, disfrutan muchísimo, que saben muchísimas cosas también, pero lamentablemente cuando estas no las practicamos, no nos sirven, tenemos que practicarlas. Entonces, ahora que vamos a estar viendo este tipo de temas, yo los invito cordialmente a comenzar a hacer, a ir practicando conforme vayamos viendo algunas prácticas. Yo estoy trabajando además de con ustedes, en un equipo presencial en donde tenemos la oportunidad en desde luego con la sana distancia, todos los cuidados y las medidas de seguridad necesarias, porque ante todo siempre tenemos que estarnos cuidando, protegiendo. Bueno, es llevarlo a la práctica. Llevarlo a la práctica es realmente lo que nos da un paso más adelante. Y entonces vamos a hablar el día de hoy precisamente de la magia de hablar en público. ¿Cómo lo conceptualizan? Muchísimas gracias a todos los que se están conectando y a los que nos van a compartir. Les voy a compartir la pantalla para que podamos estar hablando de lo mismo y sea mucho más digerible y sea mucho más fácil, que sea comprensible para ustedes. Estábamos dando unos minutitos únicamente para que se conectaran más personas y pudieran verse con el beneficio y favorecerse
de estas herramientas. Seguramente muchas ya las conocen, algunas las llevan a la práctica, pero desde luego que habrá muchas cosas que nos hagan clic, que digamos, sí, sí es verdad, esto es lo que está sucediendo. Y eso es lo importante de podérselos compartir. Entonces, bueno, la magia, ¿por qué es la magia de hablar en público? Porque si se dan cuenta, en algunas ocasiones que hemos tenido ciertas experiencias donde nos hemos presentado y sale el orador y nos llena de energía, de vitalidad, su voz lo sentimos como una caricia, su presencia nos hace o nos inspira a admirar. Fíjense ya cuántos detalles hemos visto como espectadores. Entonces, tenemos que darnos cuenta que todo vale, todo cuenta, todo pesa, todo es importante cuando vamos a hablar en público y por eso tenemos que entrenarnos, tenemos que capacitarnos, porque el impacto, la impresión que vamos a causar nos va a ayudar, nos va a favorecer para que así sea más comprensible o la gente jamás olvide, sea una experiencia maravillosa, además del conocimiento que podemos brindar, que también logremos causar esa magia de fe, de confianza, donde inspiramos a las personas que nos favorecen con su preferencia, que nos están escuchando. Entonces, bueno, pues es importante que nos ayuden a compartir para que más personas puedan escuchar esta mención. Además de que bueno, conforme vayamos platicando de esta magia, ¿qué es esa magia? ¿Cómo se genera esa magia? Porque muchas veces creemos que son unos dones o unas virtudes que tienen algunos, que nacen con ellas. Y ya cuando nosotros nos empezamos a involucrar más y nos damos cuenta o descubrimos que todos los seres humanos nacemos con todas esas bondades, con todos esos privilegios, con todas esas habilidades. Únicamente que en el camino dejamos de desarrollarlas, nunca las practicamos, por eso les digo que es muy importante la práctica. No lo practicamos y lógicamente que cuando ya lo requerimos para situaciones, a oportunidades más grandes o más importantes, ya no lo tenemos. Entonces, ya ni siquiera lo recordamos. Y creemos, entonces nos justificamos fácil y rápido pensando que son habilidades que ciertas personas tienen, que nacen con ellas y que son virtudes, que son dones, que son la capacidad de expresarse y de crear esa magia con la voz, con la presencia, con las palabras, con lo que uno dice. Pero sin embargo, no es cierto. Todas las personas tenemos la capacidad de expresarnos en público y crear esa magia en acorde a la práctica, a la fe, a la confianza que tengamos en nosotros mismos. Pero, bueno, pues eso, insisto, es la práctica. Compartan nuestro programa para que sus compañeros, todos sus contactos puedan tener parte de esta información. Además de que, si tienen cuaderno y lápiz, les sugiero que se lo acerquen porque va a haber algunos detalles que va a ser necesario anotarlos. Aquí realmente la única manera que tengo para poderme comunicar con ustedes es a través de la teoría exclusivamente. En la capacitación, en los talleres que estamos brindando de forma presencial con los debidos cuidados y demás, bueno, pues tenemos la facilidad de poder ejecutar ejercicios que son evidentes porque se necesita la energía de las personas, la mirada, para que esto pueda surgir y pueda surtir efecto. Entonces, bueno, les voy a compartir. Vamos a ver conforme a esto. Yo les voy a ir platicando y vamos a ir viendo precisamente esta parte. A ver, voy a tratar de acercarlo un poquito más para que lo alcancemos a ver perfectamente bien. Sí.
Dice, la magia de hablar en público. Aprender a generar la magia al hablar en público es el dominio del conocimiento y el poder expresarse adecuadamente. Es ser capaz de desbordar energía positiva e inspirar confianza en los oyentes. Eso así de sencillo, de simple, de práctico es hablar en público. Sin más ni más, es aprender a generar la magia, esa magia de lo que les digo, que desde el primer instante que está uno frente al público, uno como espectador, pueda sentir esa vibración, esa energía que tiene el ponente, que se presenta, que tiene esa expresión, porque también tenemos la expresión corporal, no nada más es la de a través de las palabras, sino también la expresión corporal. Bueno, pues es eso, aprender a generar la magia al hablar en público, y que es el dominio del conocimiento y el poder expresarse adecuadamente, ser capaz de desbordar energía positiva e inspirar confianza en los oyentes. Sí es claro, más o menos claro lo que trato de explicarles. Recuerdo que en una ocasión Noemí, un saludo muy cariñoso a mi compañera locutora Noemí, que me favoreció invitándome a su programa en aquella ocasión. Y precisamente hablábamos de esto y decía, oye Eva, pero es que desde que llegas tú a un evento, cualquiera que este sea, eh, sientes la energía de la gente que se presenta, sientes esa energía, ya sea esa energía positiva o esa energía negativa de las personas. En aquella ocasión precisamente estábamos hablando del gran poder que tenía esa energía en los seres humanos y como las diferentes formas de expresarlo o de comunicarlo. Bueno, pues en este caso que nosotros estamos hablando de la magia de hablar en público, precisamente es estar pensando, es saber que el ponente, la persona que se expresa, debe de tener la facilidad, la capacidad, el conocimiento, la práctica, el dominio, precisamente de hablar en público, de poder comunicar adecuadamente el conocimiento, de expresarse con las palabras más adecuadas, claras, precisas, objetivas y que también sean creíbles cuando se están expresando. ¿Les ha sucedido, y yo creo que sí, que llegan en algún momento a estar en alguna conferencia o en alguna plática donde nos decían o el ponente se pone a hablarnos de motivación o de alegría o de felicidad y resulta ser que él no se expresa o no contagia, no es coherente lo que está diciendo con lo que está expresando y entonces no es creíble, en ese momento se pierde la credibilidad. Hace poquito estaba compartiendo, bueno, he tenido la fortuna de ir a conferencias, a seguirme preparando yo también. Y entré en 2 o 3 ocasiones a una misma conferencia porque me acompañé de algunas personas que querían asistir y por cortesía y atención pues me quedé a escuchar nuevamente la conferencia, la plática de lo que estaban hablando, que eran temas interesantes precisamente para lo que estoy desarrollando. Y resulta ser que la ponencia era idéntica, así de pie a pa. Lo que dijo desde la primera vez, lo volvió a repetir la segunda vez. Desde luego el no estar expresando emociones con las partes que uno va describiendo o que va uno diciendo, pues también son parte de falta de credibilidad, que es incoherente, ¿no? Que no es coherente con lo que nos está diciendo, que puede ser pesado, aburrido, cuando tiene uno la necesidad de estar asistiendo con constancia para hacerse acompañar de otras personas y que puedan estar disfrutando y conociendo y aprendiendo
y se queda uno observando cuando uno ha tenido la fortuna de estar del otro lado, de estar observando ese tipo de detalles. Yo creo que todos de alguna manera tienen esa experiencia o la han tenido en algún momento de estar en una conferencia donde pueda suscitarse parte de esto o no. Y bueno, vamos a continuar nosotros con nuestro tema, la magia de hablar en público. ¿Qué es la magia de hablar en público? Es crear ese magnetismo, esa inspiración. Lo mejor del éxito es el trayecto. Esta es una expresión que, bueno, ahorita les voy a comentar de dónde surge. Es una expresión que yo utilizo mucho porque tuve la fortuna también de comprobarlo y saber que es cierto. Bueno, ¿cuántas veces, tú que me estás escuchando, cuántas veces has perdido grandes oportunidades por no atrever a expresarte ante unos cuantos? Aquí estamos hablando de la importancia de hablar en público y de crear la magia. Tanto la magia, el por qué es importante hablar en público. La expresión de lo mejor del éxito es el trayecto, es porque nosotros generalmente estamos siempre como que entusiasmados, motivados en la mayoría de los casos en en el objetivo final, en lograr el éxito, en llegar a la cima, en disfrutar aquello por lo que soñamos. Y parte o gran parte del tiempo mientras estamos utilizándolo como un estimulante, como un motivador para continuar en el camino y enfrentar todos los desafíos, nos perdemos de estar observando y de estar aprendiendo muchas veces también de lo que tenemos en el entorno. Bueno, pues esta expresión precisamente es eso, es decir, lo mejor del éxito es el trayecto. ¿Por qué? Porque nosotros cuando comenzamos cualquier reto, cuando comenzamos cualquier desafío en la vida, así sea un objetivo pequeño o de corto, mediano, largo plazo, el que sea, cuando comenzamos en ese trayecto, es más simplemente en un recorrido, vamos a hacerlo muy textual, en un recorrido. Cuando nosotros salimos desde la casa y bueno, pues es posible que nos encontremos con personas que tenía muchísimo tiempo que no habíamos visto, que nos da muchísimo gusto, que nos motiva y nosotros seguimos el trayecto, tenemos el objetivo de ir a algún lugar y durante ese trayecto vamos viviendo, teniendo ciertas vivencias, que a lo mejor tuvimos algún percance en el transporte, a lo mejor fue mucho más rápido que normalmente ahorita con lo de la crisis, eh, nos encontramos con personas que no habíamos visto, bueno, tenemos una serie de experiencias que cuando nosotros llegamos al objetivo, ya hubo cosas que sumaron a nuestra experiencia y a nuestro trayecto. Hola, ¿qué tal, Sandy? Gusto en saludarte. Muchísimas gracias por conectarte. Muchísimas gracias por el programa. Bueno, estamos hablando de la magia de hablar en público para los que se vayan conectando. Estamos hablando de esas herramientas, apenas estamos comenzando viendo la importancia de hablar en público porque es un tema bastante amplio, porque son muchísimas herramientas las que les tengo que compartir y bueno, aunque en este programa nada más es teórico, pues también está la cordial invitación para que asistan a los talleres, los que estén cerca del metro, línea B del metro en la estación olímpica, pues que puedan asistir el jueves a las 12 del día o a las 3 de la tarde. Tenemos dos horarios precisamente por la gente que está laborando, ya sea que se les facilite en la mañana y en la tarde, en donde vamos a estar trabajando ahorita con este tema, pero ahí no nada más es teórico, sino también es práctico. Entonces ahí es donde efectivamente se lleva o se está visualizando y se están viendo los detalles y las áreas de oportunidad de cada persona, porque es diferente. Nosotros en nuestra forma de expresarnos, en nuestra forma de comunicarnos, somos personas totalmente diferentes porque somos únicas. Entonces, la ventaja de los talleres presenciales es de que se pueden observar ese tipo
de detalles de persona a persona y les podemos ayudar mucho más ante todos los que están presentes en el momento que lo practican. Entonces ahí está la invitación, asistan a esos talleres presenciales y mientras nosotros, bueno, en nuestro programa estamos viendo precisamente la importancia de saber hablar en público y para aprender a crear esa magia que nos cautiva de esos oradores que son nuestros preferidos, que indiscutiblemente cada quien debe de tener muchos o más de uno por lo menos oradores que conozcan, que sean de su total admiración, precisamente porque es a quienes han aprendido mucho más. Y aquí está, lo mejor del éxito es el trayecto. Bueno, pues es importante porque cuando nosotros entramos en alguna dinámica, la que sea, o en un trayecto hablando textualmente, entramos de una forma y a través del camino nos vamos llenando de muchas herramientas y de muchas situaciones que nos hacen crecer. De tal manera que en el momento que nosotros llegamos al objetivo que nosotros tenemos, ya no somos las mismas personas, ya crecimos, ya avanzamos, ya aprendimos mucho más de cuando comenzamos ese camino o cuando comenzamos ese proyecto o ese objetivo que queremos. A lo mejor nos hemos caído, nos hemos tropezado mucho, nos hemos visto muchos desafíos, pero nosotros hemos continuado porque por eso llegamos a tener el objetivo. Pero lo que nos hace crecer, lo que nos llena, lo que más nos nutre como seres humanos es el trayecto, es todo lo que aprendemos a través del trayecto. Entonces aquí, ¿cuántas veces te has perdido grandes oportunidades por no atrever a expresarte ante unos cuantos? Piénsalo, ¿cuántas veces aquel puesto que tú querías, que tú sabías hacerlo? Yo me recuerdo en algún momento cuando estuve trabajando que tuve la oportunidad de cambiarme de área a un área de estar contestando correos. Y eso pues me apasionaba mucho porque el hecho de escribir, el hecho de tener el contacto, la comunicación a través de la palabra escrita con los titulares, era para mí algo que me llenaba muchísimo. Hablar con la gente, comunicarme en todas las formas posibles, en verdad para mí es grandioso. Entonces, cuando se dio esa oportunidad, bueno, pues fui a hablar con la persona responsable. Yo no sabía que estaba esa oportunidad. De hecho, se abrió como una opción. Cuando voy a hablar con la persona responsable, con el gerente, y entonces le voy y le comento que yo quiero apoyar y que sé hacer tal o domino ciertas cosas y que me gustaría desempeñar alguna otra actividad porque quiero seguir aprendiendo. Entonces ahí es donde me dan la oportunidad de abren este puesto y empiezo a trabajar. Posteriormente, cuando empezamos a trabajar, resulta ser que muchas personas estaban interesadas y que les gustaría desenvolverse en ese ámbito o en esa área, pero yo fui la que fui y hablé con la persona responsable para comentarle de las habilidades que tenía, en lo que podía apoyar más y que además era algo que me gustaba muchísimo. Entonces, esas otras personas no se atrevieron, se ocuparon porque se requirió más de una persona, se ocupó el puesto y se perdió oportunidad. Tú que me estás escuchando, muchísimas gracias. A todos los que están conectando, a los que están compartiendo, por favor, para que escuchen esta información tan valiosa. Tú ponte a analizar cuántas veces te has perdido de oportunidades por no atreverte a hablar. Y ya no estamos hablando de un público grande, porque muchas veces hablar en público nosotros tenemos la idea en la mente que estamos hablando de un auditorio nacional o Palacio de Bellas Artes, así con un público extenso, o un auditorio, aunque no sea el Auditorio Nacional, ¿verdad? Qué bueno sería, pero bueno, un auditorio. No, el hablar en público en sí es hablar con más de una persona. Atreverse a hablar. Entonces, muchas de las ocasiones tenemos también que ponernos de acuerdo, aprender a hablar en equipo también, en equipo de personas, y hay muchos que sienten tantas inseguridades. Vamos a ver más adelante de dónde vienen esas inseguridades, porque como bien les dije a un principio, y es una gran verdad,
Nosotros cuando nacemos, nacemos con todas las bondades y con toda la perfección en nuestro ser. Muchos apoyan y dicen, no, es que tal persona habla con una magia, con una soltura, con una finura, con ese imán que me contagia, que me alegra, que me estimula, que me motiva, que piensan que son bondades que estas personas ya tienen o nacieron con ellas. Y no, todos nacimos con ellas. La cuestión está que unos lo practicaron y otros no. Entonces, cuando nosotros lo practicamos, nos vamos llenando de nuevas herramientas y de nueva soltura y vamos viendo otros aspectos. Vamos a continuar viendo esto. Si ya sabes tú exactamente cuántas oportunidades has perdido por no hablar en el momento, bueno, pues vas a saberlo. Ahora bien, lo mejor del éxito es el trayecto, que no se te olvide. Observa siempre a todo tu entorno de aquellos objetivos que tú quieres. No dejes de observar en tu alrededor antes de llegar al objetivo. Sí es cierto que es un estimulador y no debemos de quitar el enfoque, pero observa en tu entorno qué es lo que te está enseñando, qué es lo que está sumando, porque cuando tú llegues al éxito, cuando tú llegues a la cima, tú ya vas a llevar otras herramientas, otro crecimiento en ti muy valioso, vas a tener otras habilidades, otras bondades. Bueno, aquí lo importante es capacitarse. Es muy importante capacitarse. No vamos a descubrir el hilo negro, simplemente vamos a ordenar o a compartir con ustedes todas esas herramientas que ya teníamos, con las que nacimos, esas bondades, y a llevarlas a la práctica para poder dominarlas. El querer es poder, el conocimiento es poder. Entonces es importante que nosotros no olvidemos esta parte de el conocimiento es poder. Es necesario capacitarnos. Por eso les comentaba, gracias a los que están compartiendo el programa, porque todas estas herramientas pertenecen a un taller que es bastante extenso y que aquí vamos a estar dando las herramientas de una forma mucho más reducida, que los estamos invitando los días jueves, donde voy a estar presentando estos temas de una forma mucho más amplia, con muchos ejemplos, pero sobre todo con mucha práctica, para que ustedes se den el tiempo, por estar en momentos de pandemia. Bueno, pues el cupo es limitado, porque tenemos que estar respetando esa sana distancia. Entonces, suscríbanse, vayan, asistan, porque esa es la única manera que tenemos de que podemos practicarlo, y en el momento podemos estar apoyando para que cada uno tenga y pueda ver en dónde están sus áreas de oportunidad. Entonces, necesitamos capacitarnos. Ahora bien, si yo puedo, tú también puedes. No tiene que ver el origen, la edad, la cultura, el sexo, religión y condición. Cuando vamos a realizar algo, necesitamos algo, anhelamos algo y comenzamos con los pretextos generalmente. Bueno, pues aquí hay muchos, ¿verdad? Muchos pretextos de decir, no, pues es que en mi familia todos eran tímidos, callados, no tuvimos oportunidad de escolaridad, no porque soy mujer, se me discrimina en el lugar donde me encuentro, mi religión no me lo permite, económicamente no tengo la oportunidad de estarme costeando cursos, capacitaciones que me ayuden precisamente a desenvolver todo eso. Tengo preferencias sexuales X. Bueno, los pretextos nos sobran de verdad. Si anheláramos y quisiéramos algún aparato como son los celulares, que actualmente son de tanta atracción, ¿verdad? Sobre todo la tecnología les gusta muchísimo a la gente, a los jóvenes, ni siquiera lo pensamos e invertimos mucho en eso. Y generalmente en nosotros que debería de ser la mayor inversión y la mejor que deberíamos de hacer en nuestro crecimiento, en nuestro aprendizaje, porque el hecho de que nosotros nos estemos preparando generalmente nos ayuda, o es muy sano, muy saludable para nosotros, porque nos brinda mayores oportunidades para desenvolvernos, más campos de productividad,
etcétera, etcétera. Pero ahí cuando se trata de invertir en nosotros mismos, generalmente nos cuesta mucho trabajo. Pero bueno, esta expresión es bastante clara. No tiene que ver. No, no busques pretextos. Cualquier persona lo puede aprender, cualquier persona lo puede practicar, cualquier persona puede generar esa magia al hablar en público, dominarlo, presentarlo. No, no creas que los grandes oradores en la actualidad fueron o son personas que no sienten miedo. Mentira, mentira, mentira. ¿Por qué? Porque te podría decir que aún para mí que he tenido la fortuna de estar aquí con ustedes en el programa En el Placer de Leer por más de 3 años, que tuve la oportunidad de trabajar con gente en equipo, que tuve la oportunidad de presentar conferencias aquí en México, que tuve la oportunidad de irme al extranjero a aprender, a seguir capacitándome, conocer muchísima gente de muchísimos lugares, personas tan importantes y valiosas como lo eres tú que me estás escuchando. Bueno, tuve esa oportunidad de vivirlo y es maravilloso eh, tener la fortuna de poder expresarnos y por eso te comento, si yo puedo, tú también puedes. No valen los pretextos, no valen las justificaciones que creas o que piensas en ponerte porque no sirve, no sirven de nada. De verdad, hemos tenido oportunidad de conocer personas tímidas, calladas, que no han tenido la fortuna de tener una gran escolaridad y que se han impuesto el que se van a mejorar, el que se van a superar e invierten sin miedo, sin dolor, sin arrepentimiento, sino al contrario, a sabiendas de lo que valen, invierten en su persona y cuando los volvemos a ver o cuando volvemos a coincidir en algunos eventos, la sorpresa que nos llevamos al verlos, cómo han crecido, que no se puede uno imaginar que pudiera ser aquella persona que estaba callada allí en una esquina y de alguna manera tímida de que fuera a hablar erróneamente, que no fuera a decir lo más apropiado, porque invirtió en su persona, porque le dedicó el tiempo y porque era su sueño y poderse expresar y poder de esta manera expresar o enseñar lo que sabe, sus conocimientos. Si yo puedo, tú también puedes. Sea audaz y valiente para enseñarnos lo que más dominas. No nos niegues la oportunidad de aprender de tu gran conocimiento y experiencia, tan solo por el temor de hablarnos de frente. ¿Cuántas veces nos has limitado o has limitado a las personas que están en tu entorno que aprendan de ti, que lleven una experiencia avanzada, que no tropiecen como nos decían con la misma piedra, por el hecho de que pudieras tú compartir y el miedo te ha cerrado y has negado esa oportunidad a otros de aprender de ti? Esa es la solicitud que en este momento te estoy haciendo. No nos niegues esa oportunidad porque tienes muchísimo que compartir, porque tenemos mucho que aprender de ti. No nos niegues esa posibilidad y toma todas estas herramientas. Quítate de la mente de encima el que no puedes o el que las circunstancias o que llevas mayores desventajas de las que tenemos algunos otros. No, quítate todo eso de la mente. Y ahorita vamos a ver por qué, porque te lo estoy diciendo. Fíjese, estos son ejemplos de éxito, de los 10 mejores oradores del mundo desde la época, desde la antigüedad, de lo que se tiene registro, desde luego, ¿verdad? Tenemos a Pericles, a Demóstenes, a Abraham Lincoln. Fíjense, todas estas personalidades, Mohandas Gandhi, John F. Kennedy, Nelson Mandela, Martin Luther King, Ronald Reagan, Barack Obama. ¿Han visto la historia de Barack Obama? De Ronald Reagan.
han visto su trayectoria. Ellos no nacieron siendo esos oradores tan reconocidos y respetables que como los podemos percibir, bueno, de allá hablando de una época más actual donde pudimos de alguna manera conocerlos personalmente, o no personalmente, pero sí a través de los medios de comunicación, la televisión. Pero se imaginan, por ejemplo, vámonos a la época antes de Cristo, al 495 al 429 antes de Cristo, de los primeros oradores de los que se tiene conocimiento, Pericles. ¿Ustedes creen que él pues ya nació con esos dones, sin tener la fortuna de la escolaridad? ¿Recuerdan cuando hablábamos de Sor Juana Inés de la Cruz, como desde muy pequeña, ella deseaba aprender, y todo lo que aprendió fue a través de estar buscando lecturas, de querer saber más, y entre más leía, sentía que menos sabía, y estar buscando, bueno, pues así imagínense a todas estas personalidades que en su momento tuvieron sus propios desafíos. Variaban los desafíos de una persona a otra. Del lado derecho tenemos pues personalidades de mucho peso también, que yo creo que alrededor del mundo son para todos sumamente reconocidos: Jesucristo, Adolfo Hitler. ¿Cómo es posible que comentan en la historia que Adolfo Hitler era una persona que hablaba poco? ¿Cómo era capaz de crear esa magia de convencimiento, aunque lamentablemente no lo hiciera para un bien o un beneficio de la humanidad? Pero a la gente que estaba en su entorno lo tenía cautivado, ¿sí? A Jesucristo la gente no le entendían los mensajes que estaba aportando. Sin embargo, tenía esa magia de querer seguir, de admiración, de cariño, de respeto. Creaban esa magia. Bueno, ya más actuales tenemos a Oprah Winfrey. ¿Saben la historia de Oprah? Que una persona de color que sufrió tantas penalidades desde pequeña, y que fue lastimada, ofendida, humillada, violada. ¿Y qué ha pasado? Imagínense cuántos desafíos que afortunadamente nosotros nos debemos de sentir en la gloria, porque estamos en situaciones de mucha mejora y con mayores oportunidades de poder surgir y salir adelante. Bueno, pues estos son de los que se tienen conocimiento, y que nosotros podemos ir viendo uno a uno para poder estar admirando en cada uno su trayectoria, cómo fue, cómo es que llegaron a ser grandes oradores, y a todo lo que tuvieron que enfrentarse y cómo se enfrentaron, para que nosotros podamos darnos cuenta de todas las virtudes y todas las ventajas que tenemos, y lejos de estar pensando en las vicisitudes, en los desafíos, lejos de estar pensando en lo negativo o poner los pretextos de que eso no es para mí, si verdaderamente sientes, si quieres o requieres, porque también muchas de las ocasiones en los puestos, en lugar donde se están desenvolviendo, necesitan hablar en público, aunque no lo tengan que hacer diario, aunque no sean conferencistas, sino que su trabajo, a lo mejor tienen alguna gerencia, alguna jefatura, en donde tienen que estarse expresando con un equipo de más de una persona, y tienen que estar viendo cómo se van a expresar, y cómo requieren expresarse adecuadamente. Entonces, vean esto a qué nos lleva, la importancia, la magia de hablar en público. ¿Por qué es importante saber hablar en público? Además de lo que ya comentábamos en otro momento, cuando dejamos ir esas oportunidades de las manos, bueno, pues también es importante, porque en todos los empleos, en todos los lugares, nosotros somos personas que vivimos en comunidad, en sociedad. Nuestro trabajo no es de ser ermitaños, sino ser personas que tenemos que interrelacionarnos, que tenemos que negociar, que tenemos que enseñar, que tenemos que inspirar a un equipo de personas, y entonces eso nos lleva a requerir de las habilidades, de cuáles son estas habilidades, y descubrir en nosotros en dónde están nuestras áreas de oportunidad, en qué partes tenemos que trabajar más, en dónde tenemos que invertir más de nuestra persona para poder lograr esa magia. Y si no lo sabemos, la creamos,
porque realmente nada más es recordar todo lo que nosotros teníamos cuando nosotros nacimos. ¿Recuerdan ustedes algún momento mágico para que no crean que estamos inventando aquí absolutamente nada? Cuando somos pequeños, si recuerdan ustedes alguna de aquellas aventuras, de aquellos momentos mágicos de la niñez, cuando deseábamos decir algo, pedir algo, sin importar el puesto, el lugar de la persona a la que lo teníamos que solicitar, o sea, eso ni siquiera lo sabíamos ni tampoco nos importaba. Nosotros teníamos la capacidad de acercarnos a las personas y de donde nos desenvolvíamos, si no éramos muy huraños, si no nos habían sobreprotegido, si no nos tenían tan limitados, porque realmente esas enseñanzas son las que nos arrebataron las oportunidades, no porque lo hicieran malamente, a lo mejor en el afán de querernos proteger, nos enseñaron y nos limitaron mucho y no nos dejaron desenvolver. Pero dentro de eso estoy segura que sí, cada uno tiene algún momento así importante y básico donde dijo, ¿sabes qué? Necesito o quiero esto, simplemente ni siquiera lo pensábamos, íbamos, nos dirigíamos a la persona y lo pedíamos, lo solicitábamos o lo decíamos abiertamente. Yo recuerdo que en algún momento incluso hice pasar a mi mamá, pues algún momento bochornoso por decir clara y llanamente lo que estaba pensando, lo que estaba sintiendo y que a lo mejor en ese momento no era tan oportuno. Pero estoy segura que ustedes sí deben de recordar que hablar de esa sinceridad, como dicen los niños y los borrachos siempre van a decir la verdad. Entonces, debemos de recordar algo. ¿Y por qué? Entonces, si nosotros teníamos esas habilidades, la pregunta es, ¿por qué no se nos da hablar en público? ¿Por qué si a lo mejor cuando yo fui pequeño fui mucho más audaz, más aventurado, y sin miedo, ¿no? No tenía miedo? ¿Por qué en la actualidad ahora lo pienso y lo repienso y entre más lo pienso, menos lo hago? ¿Por qué? Porque se han preguntado ustedes por qué. ¿Por qué no se nos da la magia de hablar en público si anteriormente pudimos haber sido muy audaces y ahora ya no lo somos? Bueno, pues precisamente por esto que les estoy comentando. Lo que sucede es que en el afán de protegernos, nuestros educadores, las personas que estuvieron en nuestro entorno, muchas de las ocasiones nos dijeron, no, tú no puedes, a ver, yo lo hago. Y les digo, porque yo también como mamá lo llegué a hacer, decir, no, sabes que yo lo hago. Eso nos fue, en el momento pues es cómodo, ¿no? Decir, pues sí, no lo veo, porque pues a lo mejor sentí un poquito de pena o a lo mejor sentí un poquito de miedo. Acuérdense que a nosotros nos tenían bien, protegidos o dominados a través de decirnos que tuviéramos mucho cuidado cuando estuviéramos en la calle, no sé ustedes, pero a mí sí me tocó eso, decían que tuviéramos mucho cuidado porque pasaba el señor del costal y nos podía robar, entonces que no hablábamos con gente extraña y demás. Bueno, una de las situaciones por las cuales nosotros no se nos da a hablar en público ya cuando ya somos a lo mejor de niños adolescentes o desde pequeños, uno de los puntos es que pudimos haber sido lastimados, ofendidos, señalados, humillados en algún momento en el que nos expresamos tal sincera y llanamente como lo estábamos pensando. Entonces, a lo mejor, porque el bullying ha surgido siempre, ¿eh? No crean que es novedoso, ahora se sabe más por las redes, por todos los medios de comunicación que hay, pero siempre ha existido. Entonces, el hecho de que uno opinara o dijera y de repente alguien se mofara de eso que uno dijera, pues empequeñece uno tontamente, ¿no? Porque lo hacen con cierta burla, no es con el afán constructivo de saber cómo enfrentarlo. Ese es uno de los factores. El otro factor es precisamente el que nos sobreprotegen, el que no nos dejan hacer las cosas, el que nos dicen tú no puedes. Y aunque de momento no alcanzamos a entender, no alcanzamos a magnificar
expresión tan dura en nosotros, pero sí se nos queda registrado, y máxime si nos lo están repitiendo constantemente, en el afán de ayudarnos de nuestros educadores. Les llamo educadores porque muchas veces nos quedamos a cargo de los hermanos mayores, de la abuelita, de los tíos, por las necesidades o porque llegan a estar trabajando nuestros padres, ¿no? Entonces, educadores al final son aquellas personas que se quedan a cargo de nosotros y que son los que nos enseñan. Los que son sobreprotectores limitan demasiado a los niños. Por eso es que en la actualidad no se nos da hablar en público y nos cuesta tanto trabajo desenvolvernos y hablar, porque tenemos miedo. Tenemos miedo de que se burlen de nosotros, como tal vez en algún momento se llegaron a burlar de nosotros, o tenemos miedo de que lo que digamos sea motivo de burla o que no esté bien expresado. Y también otro de los factores es que no estemos bien preparados para realizar algún tipo de ponencia, taller, seminario, conferencia, plática. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, cuando no estamos bien preparados, cuando no preparamos bien nuestro tema, ¿qué sucede cuando nosotros nos presentamos a un examen y no estudiamos? Estamos sudando en frío, imaginándose uno lo peor. Es más, hay personas que caen en el pánico, que no pueden contestar absolutamente nada, aunque a lo mejor el 70, el 80% del examen sí lo saben, pero el hecho de estar pensando que no estudiaron, que no se prepararon adecuadamente, y a una predisposición que bloqueó para lo demás que sí sabían. Bueno, pues de la misma manera, cuando nosotros llegamos y estamos enfrentando por un lado el miedo, buscando nuestras áreas de oportunidad para decir, ahora sí lo voy a hacer, y voy a opinar, y voy a decir, y voy a poner, y voy a tornar, pero no tenemos conocimiento amplio de lo que se va a tratar, pues existe, de por sí existe el miedo. El miedo jamás se va a quitar, aún presentando lo que les decía. Yo que he tenido la fortuna de estar hablando, y nunca se quita. El pánico escénico es parte de la naturaleza de nuestro cuerpo, y lo vamos a ver, precisamente aquí lo vamos a ver en un tema, porque cuando nosotros conocemos qué es lo que está sucediendo, sabemos o podemos encontrar distintas herramientas para poderlo combatir. Por eso es que dentro de los temas lo vamos a ver, únicamente que no lo podemos ver en un programa, porque es demasiada información, y tenemos que darnos la oportunidad de irlo comprendiendo, de irlo asimilando, de irlo integrando poco a poco a nuestro acervo cultural. Y si además de eso se dan la oportunidad y pueden asistir al taller presencial, en donde ya se llevan otros elementos de interacción, de práctica ya física, textual, en donde podemos aportar todavía más en el momento, observando las áreas de oportunidad, pues es todavía mucho mejor. Entonces es por ello, esos son los elementos. Llevamos 3. Uno es el que hayamos sido víctimas de bullying, de maltrato, de señalamiento, de burla. 2, que hayamos estado con personas que nos hayan sobreprotegido, y dentro de lo que nos sobreprotegieron nos hicieron más daño, ¿sí? Y el tercer elemento, que no nos preparemos para poder opinar, aportar, sumar. Es importante saber que si lo que vas a decir no suma, no, lejos de la crítica, porque si vamos a hablar en público y vamos a estar señalando, perdiendo el tiempo con cosas que no nos sumen, pues la verdad no nos sirven absolutamente para nada. Entonces, ya decimos, de estos 3 elementos que nos han fastidiado para que en este momento tuviéramos todo el mundo en dominio de hablar en público, y fuéramos capaces de crear esa magia en donde fuéramos coherentes totalmente, y como imanes pudiéramos atraer y pudiéramos crear ese imán con el público, ¿sí? La magia de hablar en público, porque incluso hemos desarrollado pánico escénico o miedo a hablar en público. Bueno, pues es parte
de estas herramientas que les estoy comentando, de estos problemas, de estas situaciones que nos han evitado. No se nace siendo experto, no se nace con ciertas cualidades, es el ambiente que nos va formando, que nos va puliendo del entorno, que van sumando o que van restando a las habilidades, a las destrezas que ya teníamos y que ahora para poderlas aprender, una es que tenemos que conocer el origen, dos, tenemos que saber cómo funciona, tres, tenemos que aprender a enfrentarlo para poder desarrollarlo y poder practicar efectivamente y ser las personas auténticas con la que nacimos y que logramos ser realmente personas que estábamos perfectamente, únicamente que sí nos hacía falta el entorno. Fíjense, yo recuerdo una parte de estos ejemplos que nos daban a nosotros cuando los medios de comunicación no eran tan eficaces como lo son ahora y que de alguna manera la mayoría de lo que íbamos aprendiendo, entendiendo, lo teníamos que estar descubriendo en periódicos, libros y teníamos que estar yendo a las bibliotecas, etcétera. Bueno, dentro de eso, yo recuerdo que muchas de las ocasiones también nos daban ejemplos que habían unos leído en grandes libros, libros de ciencia, etcétera, en donde nos estaban comentando que en algún momento cuando estábamos hablando toda esta parte de la época de Hitler, de la Segunda Guerra Mundial, en donde cómo fue la persuasión de Hitler, porque hay muchas vertientes, ¿eh? No crean que únicamente el dominio, la magia que creaba él al hablar en público y poder convencer, poder crear esa magia de credibilidad y de imán con todas las personas que lo escuchaban, sino que el dominio que tenía del tema, cómo lo presentaba, hay muchos aspectos que se han metido a estudiar mucho. Bueno, en esa época él, desde 8 años antes de que comenzara la Segunda Guerra Mundial, él empezó a implementar en las escuelas, en los niños, fíjense, la enseñanza de que eran una raza superior. Entonces los niños ya estaban desde pequeños, empezaron con esa ideología de que eran niños especiales y superiores a toda la humanidad. Entonces, tras este pensamiento hubo personas que dedicadas a lo científico para poder comprobarlo o desmentirlo, hicieron muchos experimentos. Uno de ellos que recuerdo muy bien cómo me impresionó, de decir que nacieron dos bebés, uno en Alemania y otro aquí en México, como nacen muchos, ¿verdad? Y que lo que hicieron así de bebés de recién nacidos los cambiaron de familia. Entonces el bebé que nació en México lo mandaron a Alemania y el bebé de alemán lo dejaron aquí con los padres mexicanos a llevar una educación. ¿Qué creen que pasó? ¿Qué creen ustedes que pasó con el tiempo? Pues nada, que obviamente las enseñanzas, o sea, tener esa ideología de una raza superior que les enseñaban desde pequeños, que crecieron con esa formación, la alimentación, la conducta, el ambiente, o sea, todos los factores que estaban sumando, pues lógicamente que el niño mexicano tenía todas las características, ¿sí? De un niño alemán. O sea, no se veía la diferencia entre el niño mexicano, excepto a lo mejor algunos rasgos, y eso no sé hasta qué punto, porque recuerden que tiene o afecta muchísimo la alimentación. Yo recuerdo que eso a nosotros nos lo comentaron cuando estábamos viendo en sexto año de primaria, estaba yo cuando estábamos viendo lo de la Segunda Guerra Mundial, y que me impresionó tanto, muchísimo me impresionó tanto el dominio que tenía Hitler en la gente, cómo los podía convencer de hacer cosas que no eran sanas, que eran contra la misma gente, contra la misma humanidad y que estuvieran tan convencidos. Entonces, cuando nos platica este maestro, nos platica esta parte de la historia, pues es precisamente donde se comprueba la naturaleza perfecta de todos los seres humanos, sin importar lo que les comentaba un principio, la raza, el sexo, la edad, etcétera. O sea,
No importa eso, importa lo que hemos aprendido, lo que realmente hemos valorado, lo que hemos practicado desde pequeños, lo que nos han enseñado, lo que han creído en nosotros. Entonces, bueno, pues aquí lamentablemente cuando somos víctimas de bullying, cuando somos víctimas de padres o de educadores, como estábamos diciendo, de educadores, los que se quedan a cargo de nosotros, que son sobreprotectores, pues lo que llegan a ocasionar los grandes males que pueden llegar a ocasionar en nosotros. Esos son los factores por los cuales nosotros en la actualidad no tenemos esa habilidad o esa capacidad de hablar en público. No porque hayamos nacido con otras bondades o otras características diferentes. Sí somos perfectos y únicos cada quien, pero la formación que tuvimos en el entorno, eso nos marcó la gran diferencia. Eso es lo que nos ha hecho ser que podamos aprovechar estas oportunidades o que la podamos desbordar. Imagínense cuántas veces he tenido la fortuna de hablar en público. Todas las tablas, así se les llama, todas las tablas que nos da hablar en el radio, hablar en público, hablar con la gente, va uno creándolo a través de la práctica, no hay de otra. Este tema es bastante amplio, les voy a estar dando muchísimas herramientas para que no se lo vayan a estar perdiendo los lunes. Lamentablemente aquí no podemos estar platicando, no podemos estarlo practicando como debe de ser, porque en realidad es un taller, pero que sí es importante para mí poderles brindar estas herramientas para que en medida de lo posible ustedes lo vayan practicando, lo vayan aprovechando, porque las personas que se atreven, las personas que suman, las personas que crean ese crecimiento en su persona de verdad, llegan a estar muy alto, muy lejos, y sería formidable que a través de estas pequeñas herramientas que yo les estoy compartiendo, en verdad, ustedes pudieran retomar algo. La siguiente semana vamos a continuar viendo parte de esto. Vamos a ver el tema 2. Ahorita vimos todo lo que fue el módulo 1, que es la importancia de hablar en público. La próxima semana vamos a hablar el módulo número 2. Es puntos importantes que toman en cuenta antes de iniciar una ponencia o expresión en público. Y vienen las características, cada característica con ejemplos como ahorita lo que les he comentado, para evitar el miedo que se ha convertido en caos, para que podamos superarlo. Y bueno, pues una de las herramientas para poderlo, ya vimos la importancia, y para evitar que sea un caos es que lo disfrutemos. Tenemos que disfrutar el hablar en público, ser nosotros mismos ante un auditorio o grupo de personas es muy valioso, es importante, no quitarnos esa posibilidad de disfrutarlo, de vivirlo. Es valioso, es valioso el que podamos ser nosotros mismos, que aprendamos en esas áreas de oportunidad qué es lo que necesitamos. Por eso necesitamos conocer todas las facetas y todas las herramientas y todos los porqués. Porque ahorita esta semana nosotros tenemos la oportunidad de estar analizando cuál de estos 3 factores que les di en principio, cuáles de esos 3 factores fueron la afectación para que ahora no sea fácil y digerible el que puedas hablar en público. ¿Qué te afectó a ti? Es importante que cada uno tenga en conocimiento qué es lo que le afectó, para que la forma de conocerlo, pues bueno, eso es lo que nos va a llevar al entendimiento de cómo presentarlo. Y nosotros vamos a seguir platicando de la magia de hablar en público. Vamos a hablar de esta otra parte, que son los elementos que necesitamos antes de comenzar a hablar en público. Por mi parte, bueno, pues es que el tiempo se hace muy corto y hay mucho que hablar, muchos ejemplos que compartirles, que darles. Yo soy Valeria Pinto Valencia y espero que